Ok, vamos a ver. Listo, ya estamos grabando. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Es el primer espacio abierto de la segunda semana de este módulo número 2. Ahí una vez más les coloco su grupo en caso de que hasta cierto punto todavía genere confusión que va cambiando de acuerdo a conforme van avanzando en los módulos. Y recuerden, mi nombre es Keira Navarro. Es un gusto tenerlos por aquí. Soy su asesora virtual. Recuerden que conmigo pueden comunicarse las dudas que tengan con alguna eh, eh, quizá duda que puedan tener, ahí voy a estar yo en la plataforma y también en lo que es el correo. Entonces, esta segunda semana comenzó desde el pasado 5 de septiembre, ahorita ya es miércoles, ya es 7, finaliza el próximo 11 que es domingo. Recuerden que hay que ir midiendo los tiempos para ir entregando actividades en tiempo y forma. Entonces, por aquí ya tengo a Alejandro, tengo a Juan Manuel, tengo a Mayra, tengo a Marta, Mauricio, Xochitl, y hasta este momento son las 6 personas que tenemos. Y por supuesto, los que estén viendo esta grabación, pero eso ya no es en tiempo real. Entonces, ya si están viendo esta grabación, es bastante avance para que ustedes vayan comprendiendo mejor las actividades, sobre todo si tienen dudas. Entonces, como somos varios, les recuerdo cuál es la secuencia de trabajo. Esta es la bienvenida, objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios. Ahí yo también les voy a estar mencionando las partes importantes a realizar durante esta semana. Porque si ya lograron checar la plataforma, perdón, tenemos una encuesta además esta semana y esta encuesta tiene que ver para desbloquear el contenido de la semana número 3. Entonces, te los voy a colocar ahí como recordatorio para que no se los vaya a pasar realizarla. Ahora, el objetivo de esta sesión es que, al igual que en las dos anteriores de la semana pasada, podamos intercambiar. Es decir, que no sea solamente de mí para ustedes, sino que ustedes también puedan decirme qué tanto están avanzando, si encontraron algún tipo de nuevo recurso, a lo mejor algo que les haya sido útil, los tips que puedan compartir entre ustedes, para que la interacción no sea solamente de mí con ustedes, sino también entre ustedes, porque tienen ahí el foro aprendiendo para interactuar y la parte de la mensajería, pero ahorita que están ustedes pueden aprovechar justo para interactuar en tiempo real. Entonces, de esta manera vamos colocando pasito por pasito para llegar a el aprendizaje, pero de manera colectiva. Así nos vamos apoyando los unos a los otros y sobre todo ustedes para que avancen en sus actividades, ¿de acuerdo? Ahora, ¿alguna duda hasta este momento? No. Gracias, No, muchas Marta. gracias. No, ninguna. Gracias, Juan Manuel. Entonces, avanzo. Las reglas de la etiqueta se las voy comunicando semana con semana porque sí son importantes. Pareciera que es algo que ya se conoce, pero en ocasiones también es importante recalcar la importancia de estas, porque de esta manera logramos mejorar la comunicación, es decir, tener una comunicación asertiva en la que nos podamos escuchar de manera mutua, que podamos también opinar o poder utilizar este micrófono para utilizar nuestra voz e irnos comunicando, porque acuérdense que este módulo también se basa en la comunicación, en la parte de la oralidad. Entonces, así vamos mejorando poco a poco. Tenemos también la parte de las dudas. Recuerden que de preferencia utilicen el micrófono utilizando la herramienta de la manita. ¿Para qué? Para que yo lleve un orden y para que ustedes también ahí tengan como sus tiempos establecidos de que uno, por ejemplo, primero Alejandro. Y una vez que Alejandro haya finalizado, entonces ya puede ir Mayra. Y si Mayra ya finalizó, entonces puede ir Mauricio y después Xochitl. Y así turno por turno, de tal manera que no se interrumpan, que yo tampoco los vaya a interrumpir y que cada quien tenga su tiempo para expresar lo que tenga que expresar en ese momento o por lo cual haya levantado la manita. ¿De acuerdo? Ahora, aquí se van uniendo más personas. Les recuerdo, para tener la parte de lo que son los puntos extras es participación activa. Se los digo desde ahora porque conforme vaya haciendo preguntas, ustedes deciden si quieren participar o no. Tampoco se trata de que los obligue, pero sí recuerden, lo de los puntos extras es para participación activa, es decir, las personas que estén mencionando y contestando las preguntas también. Entonces, avanzamos ya a la segunda semana. Ya vamos llegando. Entendido, asesora, buenas noches. Hola, Lurline. Buenas noches. Un gusto saludarla. Un gusto que te encuentres por aquí nuevamente. Ahora, avanzo. Cuando se trata de esta segunda semana se basa en que
podamos ver el contenido de la unidad número 2. Recuerden que cada una de las semanas va a ir con respecto a una unidad diferente. En esta unidad número 2 es la antecesora de lo que es la unidad número 3. Porque, ¿qué creen? Durante la siguiente semana vamos a combinar unidad 2 y unidad 3. Así que es importante que para que pasamos a la unidad 3, primero quede clara la semana número 2 y con la unidad número 2. Esta unidad se llama Leer y Escribir para Aprender. Ustedes fueron checando ya lo que es la plataforma, entonces tenemos por ahí ya lo que es 2 actividades integradoras durante esta semana. ¿Cuáles son? La actividad integradora número 3, que es la de selección de textos e ideas aplicables, y la actividad integradora número 4, que es la actividad del resumen. Estas actividades van basadas muchas en lo que es la parte de la escritura, pero también van a grabar por ahí, entonces van a continuar trabajando con lo que es la oralidad. Y por otro lado, si entran a su plataforma y van viendo lo que es el contenido de esta segunda semana, se van a encontrar con que además de las actividades integradoras está lo que es actividades formativas, que son actividad formativa número 3, que es la escritura, y actividad formativa número 4, que es leer para comprender. Yo les decía que también hay una encuesta. ¿Esta encuesta en qué se basa? La encuesta se basa en que ustedes van a tener ahí un cuestionario. Justo en la semana 2 ahí está ubicado. Este cuestionario es cuestionario de permanencia estudiantil prepa en línea C. Esto no va a disminuir ni aumentar su calificación, pero es bastante útil para prepa en línea. ¿Cuál es la importancia de que ustedes realicen este cuestionario? Si ustedes realizan este cuestionario, entonces ya van a poder visualizar la semana número 3. Si no lo realizan, entonces no. Es de suma importancia que lo hagan antes de que finalice la semana, porque hay algunas personas que comienzan a revisar los recursos de la siguiente semana en cuando terminan esta semana. Por ejemplo, si terminan mañana las actividades de la semana integradora de la semana número 2, entonces a lo mejor quieren ver el contenido de los recursos de la semana 3, pero si no hacen su cuestionario no lo van a poder visualizar. Entonces ahí está mucho la importancia de que lo realicen antes de que quieran visualizar los recursos, porque si no, puede que se les olvide la encuesta, que a lo mejor no crean que es como tan importante realizarla, pero ahí incluso les dicen el aviso para visualizar la semana número 3 hay que realizar este cuestionario. Entonces, lo realizan y pueden visualizar, porque si no, puede llegar el lunes y si se les pasó a hacerlo, me van a escribir, oiga, asesora, ¿por qué no puedo ver la semana número 3? Ah, bueno, porque estaba esa encuesta y no la realizaron en tiempo y forma. Entonces, ahí sí es la mayor puntualidad que tengan, por favor, porque acuérdense, cuando se trata de estos formularios, yo no los puedo volver a abrir. Entonces, si es para extensiones de actividades integradoras, sí. Si es para formularios, no. Ahí entonces sí, midan sus tiempos para que no se les vaya a acabar el tiempo antes de que la puedan contestar. ¿Vamos bien hasta este momento? Sí, asesora. Sí. Okay. Sí, asesora, muchas gracias. Sí, todo bien. Sí, Keira, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Entonces, avanzo. Unidad número 2. Vamos a comenzar con esto, pero previo a que avance con esta unidad, lo que contiene y sus diversos temas, ¿tienen alguna duda en la específica que pueda que pueda resolver antes de que comience con la explicación de esta unidad? Ustedes díganme, yo los escucho. No, ninguna. ¿Ninguna? Por el momento no. ¿No? Ninguna, Keira. Gracias. ¿Ninguna? Ok, gracias. Otra pregunta. Por aquí están algunos ruidos que de repente se escuchan. Por si tenían la duda, no son balazos ni nada de eso, pero es la feria. Como yo les decía, vivo en una comunidad, no vivo en la ciudad. Entonces es la feria de mi pueblo. Así que si se comienzan a escuchar bastantes ruidos, porque son parte de la tradición de la iglesia, es por eso, no se me vayan a espantar. Se los adelanto porque sí, un día antes empieza como la tronadera de todos los cohetes, entonces de repente sí son bastantes. No sé si se alcance a percibir, pero yo de este lado sí los escucho mucho, entonces si los escuchan es por eso. Solo como aclaración por ahí. ¿De dónde es usted, asesora? Yo soy del estado de Morelos. Morelos en sí está compuesto por muchos pueblitos y yo estoy en uno que está en la parte del sur. ¿Alguien ha visitado Morelos? Que si les digo No, el yo nombre del no. pueblito, está como un Yo poco sí.
Pero bueno, sigue siendo Sí. una comunidad indígena en donde yo vivo, entonces es como de las pocas que quedan. Hay varias personas que todavía hablan náhuatl, entonces la fiesta o la feria del pueblo es muy importante para este lugar. Oh, qué bueno. Muchas gracias, doctora. Sí, por nada. Mauricio, tienes la manita levantada, te escucho. Mauricio. Ok. Tienes tu micrófono encendido, pero no logro escucharte por acá. No sé si tus compañeros sí te puedan escuchar y sea mi error, No, No no se me escucho. escucha nada. ¿no? Mauricio, No, no se ¿puedes apagar escucha. tu micrófono y prenderlo otra vez? Ah, ya lo apagaste, ok. No, Mauricio, otra vez vuelve a estar prendido, pero no te alcanzo a escuchar. Lo que podrías hacer que me ha funcionado es que salgas de la sesión y vuelvas a ingresar y yo te acepto sin problemas para ver si funciona y se configura ahí nuevamente tu micrófono. Porque sí, me sigue apareciendo encendido, pero no te escuchamos. Bueno, entonces, Mauricio, si puedes hacer estos pasos que te menciono de salir y volver a ingresar, te lo agradecería mucho porque con las participaciones vamos a requerir el micrófono. Entonces, si puedes realizarlo, excelente. Y ya si logras aquí otra vez prenderlo y encenderlo y que funcione, también está muy bien. Ahora, avanzo. La unidad de el propósito de esta unidad número 2 es leer y escribir para aprender. Ahora, la semana pasada ustedes lograron escribir bastante, como con el ejercicio de ir escribiendo sus metas, los plazos, los recursos a utilizar, definir si eran metas a corto, mediano o largo plazo, definir ahí un plan de acción cuando armaron ahí toda su rutina con horarios, actividades y el tiempo que se tardaba más o menos cada una de ellas, los espacios para lograr también sus metas académicas, particularmente ahorita de prepa en línea C, y también cuando ustedes lograron escribir su historia, que varios me dijeron que fue un ejercicio un poquito difícil porque esto conllevaba a recordar. Entonces, recordar para muchas personas es como, ¿cómo escribo mi historia? Porque normalmente solemos leer la historia de alguien más. Pero cuando se trata de nosotros es como de, ok, sí, es mi vida, pero ¿qué puedo contar? Y que no sé ustedes, pero de repente yo suelo pensar en mi vida y es como de, pues muy, muy común. Pero en ocasiones, si les ha pasado, es como contar algo que les ocurrió cuando estaban pequeños o en alguna etapa de su vida y las otras personas se quedan así como de, wow, no puedo creer que te haya pasado eso. Y como nos pasó a nosotros, es como hasta cierto punto normal. Entonces, dentro de todo esto, ahora, durante esta semana y la siguiente, que es la semana número 3, ya si durante la 1 pudieron conocer su propia historia, en esta ocasión nos toca leer y leer bastante. Entonces, primero les tocó escribir, ahora vamos a leer. ¿Por qué? Porque vamos a conocer que ustedes ya hicieron su escrito, pero hay que reconocer qué tipo de texto es. Los textos están diario en nuestra vida cotidiana, pero en ocasiones, no para todos, es placentero leer. No para todos es que lo tengan incluido en su rutina y tampoco para todos es fácil poder comprender la lectura, porque en ocasiones no sé si les ha ocurrido, pero que tengan un texto y lean un párrafo y de repente se quedan con cara de, yo acabo de leer. Entonces es regresar y leer otra vez hasta que queda claro lo que estamos leyendo. Entonces, durante esta semana número 2, lo que nos toca hacer es ver cómo comprender estos textos y también partir de qué es un texto para comenzar. Alejandro, te escucho. Asesora, compañeros, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo tengo un pequeño problema con hacer resúmenes. La verdad, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho leer novelas. He leído desde Mario Puzo, Joe Katzenbach, Stephen King, Joe Hill, muchas novelas conocidas. El problema que yo tengo es que a pesar de que me gusta mucho, me cuesta trabajo hacer resúmenes. Entiendo la idea principal de cada libro, de lo que estoy leyendo. Me gusta mucho, por ejemplo, ahorita en el trabajo que tenemos que hacer,
yo escogí la novela del Principito. El Principito lo he leído como 7, 8 veces. Y a pesar de todo, me sigue costando trabajo hacer un resumen. Vuelvo a lo mismo, entiendo la idea principal, está hablando de la inocencia, está hablando de los cambios que hay entre personas, ¿no? Y de muchas otras cosas. Pero ya cuando estoy escribiendo o haciendo el resumen, se me va la idea. Pierdo totalmente la idea de lo que estaba diciendo. Entonces, tengo esa necesidad de volverlo a leer y así como lo estoy leyendo, sacar un resumen de lo que entendí párrafo por párrafo. Ok. Pregunta, si yo ahorita te pregunto de qué trata el Principito, ¿podrías explicarme una noción de qué es el Principito? Es decir, con tus propias palabras ahorita. Bueno, ahorita lo que he llevado, ya casi lo termino. Bueno, realmente está hablando de la inocencia de un niño. Está diciendo, pues cómo son las cosas, cómo ven las cosas los niños y cómo ven las cosas los adultos. Bueno, eso es lo que hasta ahorita le he entendido, pero lleva más cosas. Está dando una explicación más grande de cómo son, bueno, no sé si entendí bien, de cómo serían los tipos de personas que existen. Entonces, ahorita puedes dar ideas generales con tus propias palabras. Ajá. Alguna vez, y esto también lo tomo de sugerencias que daban entre sí de un grupo que tuve anteriormente. Cuando lees, ¿suele ser en físico? Sí. ¿Sueles subrayar? La mayoría de veces. Ok. ¿Sueles utilizar separadores para tus hojas? Sí. ¿Sueles tomar apunte de lo que estás escribiendo? No. Eso puede funcionar. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos avanzando con una lectura, como mencionaba hace rato, de repente puede que haya que leer un párrafo una y otra vez hasta que lo comprendamos. Una sugerencia es, a veces cuando subrayamos es volver a leerlo. Entonces, si ya leímos un párrafo, por ejemplo, aquí que tenemos leer diversos tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para su comprensión y elaborar resúmenes a partir de la identificación y organización de las ideas principales. A muchas personas los que les funciona es, 1, tengo un libro y 2, tengo un cuaderno. Entonces, las ideas que voy teniendo de mi libro en ese momento las anoto en mi cuaderno, de tal manera que al finalizar ya tengo muchas ideas chiquitas que llevan un orden y un seguimiento. Entonces ya con esas propias palabras que yo estoy explicando es como si me volviera a leer a mí mismo. Entonces ya las voy desarrollando en un resumen y se acorta. No sé si me explico. Ok, sí, siento. Bueno, a lo que le entendí es que lo poco o mucho que haya entendido hasta lo que llevo, vaya escribiendo lo que haya entendido. Sí, y como son palabras chiquitas de poquito en poquito, como son parrafitos o quizá líneas, poco a poco se va generando un texto. Ok. Entonces esa quizá puede ser una estrategia. Por nada, Alejandro. Gracias. Por nada. Ahora tengo aquí Mariana. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi duda es solo si en un esquema lleva alguna cantidad de palabras o un límite de palabras. ¿En un esquema? ¿Qué vas a sí. utilizar como esquema? ¿Cuál de todos los que existen es el que vas a utilizar tú? Con nubecitas, es que no sé cómo se dice. ¿El conceptual? Ajá, un mapa conceptual. Ok. Cuando utilizamos un mapa conceptual no hay un límite, pero recuerda que entre más saturado está, menos se comprende. Si tenemos un mapa conceptual, entonces vamos a manejar conceptos. Así que si lo que tú vas a utilizar un esquema, te sugiero que si veas bien la forma en la que del esquema que tú vas a elegir, en este caso el conceptual, porque de repente sí me ha pasado que me ponen como 4 cuadros gigantes con un montón de información súper rellena y nada más le ponen el título hasta arriba. Entonces sí procura que si va a ser uno conceptual, que vayas dividiendo idea por idea, idea por idea, de tal manera que todo el texto que tú seleccionaste sea bien explicado a través de este esquema. Es decir, que quede muy claro y que sea conciso. En este caso serían más o menos entre 4 y 5 líneas.
Sí, estar bien? aproximadamente, pero por concepto, e incluso un poquito menos. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda hasta este momento? ¿Ninguna? Yo no, maestra, gracias. Ok, por No, nada. gracias. Ok, Mariana, me aparece otra vez tu mano levantada. ¿Tienes otra duda? No, perdón, olvidé bajarla. No te preocupes. Ahora, les mencionaba esta parte. Sí, durante esta segunda unidad, perdón, se me fue la palabra, durante esta segunda unidad llevamos a cabo mucho lo que es la lectura. Mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué tanto tienen el hábito de la lectura presente en su vida? ¿Y desde cuándo también? Porque hay algunos que apenas comenzaron, hay algunos que desde la infancia, o hay algunos que apenas lo están desarrollando como hábito. Alejandro. Realmente yo empecé a leer como a los 19, 20 años. ¿Mm? Estuve trabajando un tiempo, no sé si alguien recuerde lo que era Plaza Meave en Eje Central. Entonces normalmente para perder el tiempo lo que hacía era comprar libros pequeñitos y ponerme a leer y a leer. Y esos libros pequeñitos pues los fui regalando, porque los compraba, los leía y pues no tenía dónde guardarlos porque el local donde trabajaba era muy pequeño. Mm. Entonces de ahí en adelante tomé ese hábito de estar leyendo y normalmente leo de 1 a 2 libros cada 3 meses, más o menos. Ok. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Lurliné, te escuchamos. Sí, maestra, yo con referente a su pregunta, sí tenemos, yo en mi caso no tengo el hábito de la lectura, la verdad, le soy sincera. No crecí con ese hábito, o sea, ni eso de que te leían cuentos los papás y todo eso. Ujú. No, ni con bueno, creo que a raíz de eso, de que crecí así, con mis hijos tampoco fui así de leerles cuentos y todo, pero pues y realmente si nos damos cuenta, sí es algo que debemos de hacer, porque la lectura es importante. En el caso del resumen, igual soy malísima para el resumen. Siento que todo lo que tiene, por ejemplo, la lectura es importante y siempre salgo con resúmenes súper largos, pero voy a trabajar en eso. Ok, sí, podemos seguir trabajando en eso y también con la parte de las estrategias de la lectura. Gracias, Lurliné. Ahora, Mauricio. Mauricio, tienes encendido tu micrófono, pero no logro escucharte. ¿Alguien puede indicarme si sí lo escucha, por favor? A lo mejor es mi error. No, maestra, no se escucha Yo no lo nada. escucho. Yo no lo escucho. No se escucha nada. No se Gracias. escucha. Mauricio, no logramos escucharte. ¿Podrías salir de la sesión y volver a ingresar para ver si se activa tu micrófono, por favor? O checar ahí la configuración para ver si tiene el permiso de utilizarlo. Porque a veces entramos a la aplicación y si estás desde tu celular, sobre todo, en permisos también tiene que indicar que tenga permitido utilizar el micrófono, es decir, que lo pueda encender. Porque de lo contrario, aunque lo enciendas, tu celular, si es que estás en él, no te va a permitir utilizarlo. No, todavía no, Mauricio. Ok, mientras Mauricio logra solucionar su problema, por ahí tenía otra manita levantada, pero ya la bajaron, entonces ahorita ya no me aparece. Era yo, maestra. Mariana, te escuchamos. Pues a mí siempre me ha gustado leer, solo que desde hace unos, no sé, unos 3 años para acá lo había dejado de hacer, pero me encanta adentrarme en la lectura y, no sé, como que enfocarme en el personaje y imaginar lo que va sucediendo en la lectura. Ok, la imaginación, muy bien, un aspecto muy importante. Gracias, Mariana. Ahora sí, tenemos de regreso aquí a Mauricio. Mauricio, ¿tienes encendido tu micrófono? ¿Puedes intentar hablar? A ver si ya te escuchamos. Sí, ya. ¿Me escucha, asesora? Sí, ya te escuchamos, Mauricio. Perfecto. Ok, creo que era error técnico. Bueno, referente a la pregunta que hizo hace un momento, pues sí, yo desde niño tengo el hábito de la lectura.
gracias a mi padre y a una maestra que tuve por ahí en primero, segundo de primaria, no recuerdo. Leo desde niño, desde que me acuerdo, desde los 6, 7 años. Y igual como dice el compañero, a mí me encanta, me fascina El Principito. Es el culpable de que yo haya tomado el hábito de la lectura. Mauricio, ¿Me escucha? permíteme tantito. Sí te escuchamos, pero se escucha un ruido ahí como repetitivo, es como una intermitencia. No sé si es de tu micrófono. No lo sé. Sí, es como un sube y baja de una Sí, se intermitencia. escucha feo. Ajá, ahí justo así. ¿Puedes apagarlo y prenderlo otra vez? Ahí. Se sigue escuchando todavía. Ay, Pero no, vamos pues. a intentar que salgas y otra vez vuelvas a ingresar Ok, lo hago. para mejorar el audio. Por favor, gracias, Mauricio. Ahora, Marta, tienes levantada la mano, te escuchamos. Sí, a mí la verdad siempre me ha gustado leer y leo también desde pequeña, pero me he dado cuenta de una cosa, que leo solo como información. Entonces, ha sido muy bueno ahora que estoy leyendo estos recursos, porque el cuestionarme cuando leo qué entendí, ¿no? Y qué puede servir para mí o qué puede servir también para compartir con los demás, que la mayoría se puede compartir. Entonces, pienso que este es un punto importante porque nos ayuda a quedarnos con cosas y aportar también a los demás. Alejandro, ¿nos estás compartiendo por aquí tu pantalla? Veamos. Yo hice eso, perdón. No, Marta, es Alejandro. Ah, ok. Muchas gracias. Listo, Ok. perdón. Sí, ya está ahí. Entonces, mientras tanto, ok. A ver, aquí está Mauricio ya nuevamente. Marta, sí, no fuiste tú, Marta. Acá fue de parte de Alejandro, pero permítanme volver a compartir la presentación. Ok, Marta, ¿quieres agregar algo más? No, era todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti. Y ahora me parece que ya tenemos de regreso a Mauricio. Mauricio, ¿probamos Ya con tu regresé. micrófono? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Y ya se escucha bien. al menos Sí, de se este lado, escucha bien. ajá, ya no tenemos ruido. Al fin. Tuve que volver a los convencionales audífonos. Sí, me A los- imagino. Bueno, le decía, asesora, buenas noches a todos. Yo, referente a la pregunta que hizo hace un rato, voy a regresarme un poco. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Yo tengo arraigado el hábito de la lectura desde niño. Desde que iba en primero o segundo de primaria empecé a leer, gracias a mi padre y a una maestra que tuve por ahí, que me pusieron libros en la mano. El Principito, como decía el compañero, El Principito es mi libro favorito de todos los tiempos. Se me hace una gran novela, digo, la verdad es que muestra muchas debilidades del ser humano, ¿no? Cómo puede comportarse el ser humano, visto desde los ojos, desde la mirada de un niño, ¿no? Y bueno, hasta la fecha no dejo de leer. Me fascina mucho la lectura, el tema del holocausto. También digo, como la capacidad que puede tener el hombre para crear, pero también para autodestruirse y destruir a los demás, ¿no? Y pues bueno, eso era lo que quería yo aportar, asesora. Mi gran hábito a la lectura, me fascina leer en libros viejos. Me encanta el olor a viejo del papel viejo. Ok. Pero eso era todo. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, acá podemos encontrar similitudes, ejemplo, lo del Principito, cómo fue que aprendimos a leer. Encuentro yo también similitudes de mí con ustedes, por ejemplo, Stephen King, John Katzenbach, también son libros que disfruto mucho leer, pero también el hábito de la lectura en particular de mí
nace desde mi abuelo, que es el papá de mi mamá. Entonces, como mi abuelo solía leer mucho, de hecho, de estos libros que están en la parte de acá atrás, que se pueden alcanzar a ver, son herencia de mi abuelo. Entonces, nos los regaló porque sabemos que somos de los que podemos leer, porque él nos los inculcó bastante. Y como mi mamá también tenía ese hábito, me lo pasó a mí. Pero de lo que yo más disfrutaba leer era bastante los cuentos desde que estaba niña. Entonces, conforme fui creciendo, fui descubriendo que sí, los cuentos me gustaban, pero que también había historias. Particularmente a mí me gustan mucho las historias de terror o lo que son los thrillers, pero un poquito más psicológicos. Entonces, yo estudié psicología, así que para mí tiene cierto sentido que pueda gustarme eso. Así que cada quien, aquí por ejemplo mencionaba Marta, le gustan mucho los informativos, entonces en ocasiones puede que no encontremos aún lo que nos gusta leer. Por ejemplo, aquí Lurline nos decía que no tiene el hábito como tal de la lectura, pero eso no significa que no pueda desarrollarlo. Quizá ahora es el momento para que ella pueda ir descubriendo qué sí le gusta leer o qué le gustaría tener ahí que sea entretenimiento, pero que no sea como algo obligatorio, porque en ocasiones no sé si les pasaba, pero que en la escuela les dejaban leer un libro que no era mucho de su agrado, y ahí estaban leyendo una y otra vez, pero no era tan divertido como leer algo que sí les llamara la atención. Entonces, en ocasiones no es que no nos guste leer, sino que no hemos encontrado el libro adecuado con los temas que sí nos llamen la atención. Así que hay que seguir buscando para ir notando qué es lo que nos encanta leer o qué es lo que sí podemos mantener en nuestra vida para que no sea pesado, sino que sea como de, ah, ya me toca la hora de la lectura, ah, ya por fin viene esa hora en la que voy a tener mi libro en mis manos y lo voy a leer. Para aquellos, por ejemplo, como mencionaba aquí Mauricio, de la parte de que les gustan bastante los libros físicos e incluso el olor, ahí eso puedo decir igual que puedo compartirlo porque así es como huelen los libros de mi abuelito. Entonces, como son libros de bastante tiempo, yo estoy encantada con los libros. Pero repito, cada quien a su ritmo también debe ir buscando sus propias estrategias de lectura y las lecturas que les gusten, porque tenemos muchos tipos de texto y es lo que vamos a ver a continuación. Por lo siguiente, en la diapositiva anterior aparecía lo que es importancia de la lectura. La lectura nos ayuda mucho por lo siguiente. La lectura nos puede ayudar con algo que se llama imaginación. Si ustedes recuerdan una parte del proceso, cuando éramos niños, normalmente la imaginación era súper extensa, es decir, podíamos tener una hoja, un árbol o un material tan sencillo como quizá una piedra e imaginar miles de cosas, e inventar miles de juegos. A diferencia de ahora, que muchos niños en ocasiones no se promueve tanto la imaginación. Entonces, si nos vamos con los libros en particular, por ejemplo, este que tengo yo, cuando ya se hacen película los libros de Stephen King, como la del payaso eso, por ejemplo, ya la tenemos más de manera visual y yo ya la puedo ver y puedo ver los personajes. Pero si por otro lado, aquí yo tengo este que era el Doctor Sueño y no está la película, que yo recuerde, o sí, creo que sí, no recuerdo, pero yo tengo aquí el libro. Entonces son puras páginas de lectura, lectura, lectura y puras letras. Mi imaginación se va a ir al tope porque yo voy a estar recordando o más bien imaginándome cómo se ven los personajes, me voy a imaginar cómo es que se desarrolla el escenario, me voy a imaginar todo lo que vaya a estar ocurriendo durante el libro y entonces aquí, repito, promovemos muchísimo la imaginación y esto también va dependiendo de cada tipo de texto, por supuesto, pero al final de cuentas sí nos ayuda muchísimo por eso, por la imaginación y también por la parte de algo que es la redacción y la parte de la ortografía. ¿Por qué? Porque en ocasiones vienen palabras nuevas que no conocemos. Y no sé ustedes, pero cuando viene una palabra desconocida, para mí me gusta mucho buscarla para saber su significado e implementarla en mi vida cotidiana. Entonces, si antes no la sabía, ahora la puedo ejemplificar cuando estoy platicando en el trabajo, cuando estoy platicando con mi familia, cuando estoy platicando con mis amigos o con ustedes. Les puedo compartir diferentes palabras que he aprendido conforme voy leyendo estas lecturas que a mí me gustan. Entonces, pasamos ahora a lo que es el texto. Pregunta. ¿Ya todos pudieron revisar lo que son los recursos de esta semana? Sí, yo sí. Keira. Yo estoy en eso, Sí, maestra. sí, ya. Ok, gracias. Entonces, Sí, yo también. ok, muchas gracias. Entonces, una de las primeras partes o recursos que tenemos es la del texto. Vamos a encontrarnos que los textos tienen diversas estructuras y también que tenemos diversos tipos de texto. Por ejemplo, si yo me regreso a la diapositiva anterior, déjenme abrirla.
A ver, denme un momento. Si yo me regreso a esta diapositiva de aquí atrás, ¿qué es esto? Aquí tenemos el propósito. Si recuerdan, el texto, para empezar, viene de una palabra en latín que es principalmente textus, y su significado va desde trenzar, entrelazar, hasta tejer. Esto es, que vamos a tener diferentes elementos que se relacionan entre sí para componer un texto. Va a estar compuesto por signos, por palabras, por enunciados, que de manera coherente, ordenada y también muy concreta nos van a llevar a un mensaje. Un mensaje puede ser oral o un mensaje puede ser escrito. Entonces, vamos a llevar un orden para tener un texto como tal. Así que, cuando se trata del texto, recuerden, ¿qué compone un texto? ¿Alguien me recuerda cuáles son esos elementos que tiene el texto? Elementos del texto. Aquí, Xochitl, te alcanzo a escuchar un poquito. Tienes prendido tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, te escucho. Bueno, es que yo lo apunté, pero es más como la estructura. ¿Mm? Sí, ¿cuál es? Es presentación, episodio, final. Son como que tipos narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa. No sé si estoy bien. Ok. Entonces, ¿esa es una estructura de texto o unas partes del texto? No, es una estructura del texto. Ok. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿O tienen la misma? Aquí tengo la mano de Alejandro. Bueno, es que dependiendo del tipo de texto, ¿no? Como dijo la compañera, hay narrativo, argumentativo, científico, expositivo, informativo. Dependiendo del tipo de texto son los elementos, ¿no? Ok, sí, muy bien, muchas gracias. Mauricio. Bueno, creo que todos los textos deben de tener un inicio, o la mayoría, una idea principal y un clímax o final. Espero no estar equivocado y si es así, ojalá y me pueda corregir. Okay, sí, sí hay que tener esos elementos. Ahora tenemos a Mariana. Sí, concuerdo con mi compañero, es introducción, índice y desenlace. Introducción, índice y desenlace, ajá. Y por último, Lurliné. Sí, maestra, lo mismo que mis compañeros, en el planteamiento o inicio, nudo, desenlace. Ok. Y Marta, ¿concuerdas con ellos? Solamente añadiría que también pueden ser literarios, publicitarios. ¿Qué quieres, papi? Informativos, creo que ya lo dijeron. Para el agua. Hay un chingo de vasos que Lurliné, ¿puedes ayudarme con tu micrófono? Gracias. Maestra, Ok. perdón. Sí, no te preocupes. Mariana, Marta, perdón. Sí, Marta, Sí. esos son algunos de tipos de textos que podemos agregar. Sí. Sí, justo, son diferentes elementos que tenemos ahí presentes. Ahora, sí, de acuerdo, cada uno de los tipos de textos que tenemos va a contener alguna variación en cuanto a sus elementos. Algo que colocar, sí, que siempre van a tener todos es que vamos a tener un inicio, un desarrollo y un final o un desenlace, como mencionan. Algo que se va agregando, por ejemplo, es que si tenemos un artículo de divulgación científica, entonces vamos a agregar algo como son las
referencias de dónde se obtuvo la información. También se agregan, por ejemplo, palabras clave, también se agrega lo que es el resumen. Entonces va variando de acuerdo a cada tipo de texto. Pero sí, esencialmente son los que mencionan. Entonces, una vez tenemos esta estructura de texto, podemos ir comprendiendo el contenido que podemos colocar dentro de lo que es el resumen, que es lo que varios mencionaron que se les puede complicar. Ahora, dentro de esta estructura, entonces podemos encontrar los elementos. Y para ello hay que revisar cuáles son los tipos de texto que también existen para irnos guiando a través de ellos. Por ejemplo, con el literario, ¿cuáles elementos podríamos rescatar? Aquí tengo las dos manos levantadas, Mariana y Marta. ¿Ambas quieren participar o olvidaron bajarla? Si olvidaron Yo bajarla, la olvidé pueden. bajar la manita, perdón. Ok, Pero ¿cuál no es te la preocupes. pregunta? Es que me perdí. La pregunta es, ¿qué elemento podemos encontrar en el tipo de texto literario? ¿Puedo decir algo? Perdón. Sí, Marta. Que puede ser una poesía, puede ser una novela, puede ser un cuento. Poesía, novela, cuento, Ajá, sí. ajá. Gracias. No me acuerdo, sí. Solo eso fue por otra. Ok, gracias a ti, Marta. Alejandro. Perdón, del texto literario puede ser introducción, desarrollo, clímax y conclusión, perdón. Introducción, ok. En la introducción nos podremos encontrar lo que es el título. Sí, creen desde el ustedes? título podemos ver de qué trata el tema. Exacto. Entonces, recuerden, la parte de la introducción es lo que nos comienza a describir qué es lo que vamos a ver durante el texto. Ejemplo, si yo tengo este texto literario, que es El Doctor Sueño, que es de Stephen King, entonces lo abro y me voy hasta que primero tiene Doctor Sueño. Si yo quiero saber para comenzar qué es la parte de la introducción, me voy a dar cuenta que primero, esta es una segunda parte de una historia que ya estaba de manera previa, que es la de El Resplandor. Entonces, yo no podría tener continuidad si no leí primero El Resplandor, perdón. Entonces, cuando elegimos un tipo de texto también para que podamos sentirnos cómodos o cómodas leyendo algo, hay que tener un contexto, que es con los literarios suele aparecer una llamada sinopsis o un resumen que nos den una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar en ese libro. Entonces, yo en esta introducción puedo encontrar la sinopsis a un lado o puedo comenzar a leer que dice, cuando tocaba con mi primitivo estilo la guitarra acústica en un grupo llamado rock, y ya entonces me voy. Y sigo derecho leyendo, entonces ya voy avanzando a través de las páginas y ya entonces yo puedo notar que comienza el primer capítulo, segundo capítulo y que este libro se va a ir por números. A diferencia de otros que quizá tengan capítulos que tengan nombres concretos. Entonces eso también nos va guiando. Yo les mencionaba, para hacer un resumen pueden utilizar diversas técnicas porque dentro de esto es lo que nos va a ayudar para poder realizar un resumen correcto, porque hay que recordar algo. Cuando se trata de la escuela más tradicional, en ocasiones el resumen se basaba en copiar tal cual párrafos que aparecieran. Entonces, el resumen tampoco se basa en eso, porque recuerden algo muy importante que también voy a poner como reglas más específicas que se han dado de prepa en línea con respecto al plagio. Si yo tomo este libro y voy copiando tal cual párrafos de lo que escribió Stephen King, entonces estoy tomando sus ideas, no las mías, no las que yo comprendí de lo que él está escribiendo. Así que el resumen no se basa en copiar tal cual el texto que me está dando un autor, porque es eso, es copiar. No significa que yo esté comprendiendo la lectura. Para que se dé un resumen, ¿puedo utilizar citas textuales, es decir, copiar tal cual? Sí, siempre y cuando se dé el formato de citas. Ustedes recuerden que tienen dentro de la plataforma
en la parte de la presentación algo que se llama Manual de Citas y Referencias. Este es muy útil, que igual lo voy a retomar durante el día viernes para que lo revisemos uno por uno y ustedes puedan hacer citas. Se puede tomar información, sí, siempre y cuando se cite y tenga una referencia, que es, si yo tomo ideas de Stephen King, entonces voy a citar que son de Stephen King, no que son mías. Porque si yo no pongo cita y yo no pongo referencia, es como si estuviera diciendo que yo lo escribí, cuando claramente yo sé que a mí no se me ocurrieron esos personajes, ni la historia, ni para nada. Entonces recuerden, el resumen, ahorita que vamos a ver más adelante, que está aquí, tiene que ver con que sí vamos a llevar una lectura de comprensión, que es del texto que ustedes hayan elegido, que recuerden que tienen ahí como actividad integradora, siempre y cuando el texto que tengamos lleve alguna estrategia para llevar a cabo un resumen. O en otro caso que me planteaban que podían hacer un esquema. El esquema tampoco se trata de copiar y pegar información nada más, sino que primero la hayamos comprendido, que la hayamos procesado y que una vez que ya tengamos esa información ya la coloquemos. Porque una vez que la revise yo, entonces ya ustedes habrán explicado a través del esquema o el resumen lo que comprendieron, pero no tomado las ideas de alguien más. ¿Me voy explicando hasta este momento o hay alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna duda? Todo claro, muchas gracias. No, todo Ok. bien. Ok, entonces ahora les mencionaba, los tipos de texto también van a depender de qué es lo que nos gusta leer. Aquí recuerden, ustedes ya iban identificando cuáles son sus intereses personales. Estos varían mucho para identificar cuál es el tipo de texto que nos va a gustar más. Por ejemplo, tenemos el informativo, que es algo que contiene más que nada información. Ahora continúo. Mauricio, te escuchamos. Asesora, sí es una duda, sí la tengo que aclarar. ¿Sí? Digo, yo aprendí a hacer resúmenes de las lecturas, como bien dice usted, Ujú, basado en mis propias palabras. Yo así ujú, resumo. ujú, Ahora, usted nos habla de las citas bibliográficas. Cuando ujú. hago ese resumen con esa síntesis con mis propias palabras, y si no pongo alguna bibliografía, alguna cita bibliográfica, ¿está mal? De preferencia, se sugiere que coloquen de dónde vienen esas palabras. Por ejemplo, sí son tus propias palabras, pero para tener esas ideas te basaste en las ideas de alguien más. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, lo correcto sería, no lo vas a citar textualmente porque son tus palabras y es lo que tú comprendiste, pero en referencia sí se coloca cuál es el texto que tuviste que leer para tener esas ideas. ¿Me explico? Ok, digamos, hago un resumen del capítulo número 1 del Código Da Vinci. Están en el Museo del Louvre, hago todo el resumen y al Ujú. final cito Dan Brown, 1999, por ahí así, si no mal recuerdo. ¿Está bien así mi cita bibliográfica? Sería más bien referencia, Ok. porque hay una diferencia entre la cita y la referencia. La cita es que yo coloque, por ejemplo, aquí voy a colocar lo de Stephen King. Si es una cita, entonces yo voy a abrir mi libro y voy a tomar el primer párrafo que me aparece aquí. Si yo utilizo esta cita, entonces tal cual yo voy a escribir 2 meses después, pero antes de empezar a escribir 2 meses después, imagínense que yo estoy escribiendo una reseña de este libro. Entonces voy a decir, como Stephen King menciona en su libro El Doctor Sueño, 2 meses después, con el verano apenas iniciándose en las montañas blancas de New Hampshire, David y Lucy Stone se encontraban en el despacho de John Dalton, donde las paredes estaban empapeladas de fotografías risueñas de los niños que habían tratado a lo largo de los años, muchos ya con edad suficiente para tener hijos. Punto, punto, punto. Cierro las comillas. Una vez que ya las cierro, entonces yo antes ya mencioné cuál es el autor, ya mencioné cuál es el libro en el que las menciona y entonces ya entre paréntesis voy a colocar cuál es la página. En este caso sería página 152. Entonces esa es mi cita. La referencia ya es que yo comience con el apellido, es decir, King, S, que es de Stephen, entre paréntesis voy a colocar lo que es el año, ya luego coloco el título, coloco las ediciones, coloco también las páginas que utilizo, pero eso va hasta el final del documento. Es decir,
Mientras vas redactando, puedes colocar esa cita o puedes estar hablando acerca del autor, pero cuando colocas tus referencias hasta el final ya de tu escrito. De hecho, es lo que van a hacer como ejercicio también en una actividad integradora, pero eso es hasta el final, ya para que únicamente coloques referencias bibliográficas y ya ahí colocas porque es de donde tú obtuviste información. Así me voy explicando. Ok, ¿Sí? entendido, sí, Ok. entendido. Sí, muy bien, muchas gracias. Por ahí tenía otras manitas levantadas, pero ya las bajaron. ¿Alguna otra duda? Yo era la misma duda de las referencias, o a lo mejor no tienes duda de el texto o el tema, pero sí de algunas palabras y tal vez las buscas en internet o en algún sitio y pues ya colocas la fuente de donde buscaste esa palabra o el concepto de esa palabra. Sí, exacto. Cuando buscan también algún concepto, de igual manera se puede referenciar, porque recuerden que desde lo que es la semana pasada, lo que les sugería era la parte de las fuentes confiables. Entonces, tampoco vamos a compartir información de Wikipedia, porque Wikipedia no es una fuente confiable, pero si utilizamos otra fuente que contenga los datos suficientes como para elaborar una referencia, como lo marca ahí en el manual, entonces sí podemos utilizarla. Tal fuente dice que un texto significa y ya entonces colocan su cita. Pero si lo van a colocar con sus palabras, de preferencia también coloquen una referencia, porque es justo lo que les voy a estar explicando con lo que respecta al plagio. Para evitarlo hay que colocar lo que son las referencias, para que sepamos de dónde estamos obteniendo información. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok, entonces. No, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Ahora, yo les mencionaba, cada uno de estos textos igual va a tener su contenido diferente. Entonces, podemos aquí igual diferenciar cada uno de ellos para ir notando qué es lo que nos gusta a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ya les decía, el informativo va a contener como tal una información acerca de algún tema que estemos buscando en específico. Divulgación científica. El de divulgación científica en ocasiones no es muy utilizado, pero hay que recordar lo siguiente, no porque a alguien le guste un tema, obligatoriamente me tiene que gustar a mí. Por ejemplo, yo les mencionaba, yo estudié psicología. Si leo algo acerca del psicoanálisis, algo acerca de las conductas de las personas, si leo algo acerca que tenga que ver con psicología, que es algo que a mí me gusta mucho, lo voy a leer. Pero cuando se trata de física, cuando se trata de matemáticas, lo puedo leer, pero no lo voy a comprender de igual manera, porque no es mi campo como tal en el que estudié. Entonces, ¿lo puedo comprender? Sí, pero aquí recuerden que no todos nacemos sabiendo todo. Entonces, si queremos leer algo que no es de nuestro campo, lo que hay que tener en cuenta es que vamos a buscar información acerca de eso. ¿Esto qué significa? Me voy a pasar esta parte del resumen para ir colocando más un contexto de cómo elaborarlo. Si hablamos de un resumen de lo que es un artículo de divulgación científica, primero vamos a realizar una lectura de comprensión. ¿Esto qué significa? Si nuestro artículo es de 20 páginas, no vamos a leer las 5 primeras páginas y automáticamente vamos a saber de qué habla. No, hay que leer las 20 páginas a conciencia. Si hay una palabra que no comprendemos, vamos y está Google, está un diccionario, ya sea en internet o de los que tenemos en físico, o le podemos preguntar a alguien, oye, ¿sabes qué significa esta palabra? Ah, bueno, significa esto. Ah, ok, ya que la comprendí, ya puedo volver a continuar con mi resumen. Si no, la lectura entonces va a ser como a grandes rasgos y si no comprendemos la lectura tampoco vamos a poder comprender y hacer un resumen. Así que una vez que ya hicimos esta lectura de compromiso, es decir, si yo tengo este libro de Stephen y no leí todas las páginas, entonces a lo mejor me quedo a medias y no sé en qué termina, así que yo no puedo concluir mi resumen porque no sé en qué termina. Igual, con todos los tipos de textos hay que leer siempre desde el principio hasta el final, todo. Y repito, a conciencia, es decir, que sí estemos comprendiendo lo que estamos leyendo, porque en ocasiones sí pasa que leemos todo y nos quedamos con que acá acabo de leer, a lo mejor no entendí bien ni una palabra. Entonces sí hay que leer a conciencia. 1. 2.
Vamos a tener una idea básica del tema, les mencionaba, pueden subrayar, pero si son como yo, que no les guste subrayar sus libros, por ejemplo, los literarios, yo por nada del mundo los subrayo, ahí sí no. Si acaso les pongo post-it, pero tampoco me gusta tanto porque siento que lastiman las páginas, entonces con un cuaderno o en un procesador de textos escribo título. Ah, bueno, este es el título. ¿Cuál es la idea principal? Ah, bueno, conforme fui leyendo me identifiqué que las ideas principales son estas. ¿Cuál es el tema? Ah, bueno, este tema en particular tiene que ver con uno que está con el libro número 1, que es el de Resplandor, que va con la parte del misterio y también con la parte del terror. Entonces, palabras clave. Ah, pues coloco lo que yo vaya identificando a través de mi lectura a conciencia. Tercero, voy a describir el tema o la naturaleza del documento. Yo aquí identifico que si hago uno de El Doctor Sueño, entonces estoy hablando de un tipo de texto literario, que es un thriller psicológico, que el autor siempre ha escrito ese tipo de libros, entonces ya sé más o menos a lo que me atengo cuando leo. No es como que vaya a leer a lo desconocido, sino que ya conozco el autor y el contexto de por qué escribe así. Después me voy a redactar párrafos con frases completas. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo he comprendido gran parte del libro, voy a poder comenzar a resumir. ¿Cómo resumir? Un ejemplo, si yo leo un párrafo en donde menciona, y entonces en la casa podemos encontrar que tenemos sillones, que tenemos mesas, que tenemos sillas, que tenemos camas, tenemos roperos, tenemos también algunas mesitas, tenemos también lo que son libreros. ¿Qué es todo este conjunto de lo que voy mencionando? ¿Alguien me puede decir? Marta, Descripción. ¿descripción de qué? ¿Qué son estos elementos en conjunto? ¿Qué podrían ser? Mariana, Sí, yo iba a decir lo mismo, descripción de una casa, de un hogar. ok, pero todos estos elementos en conjunto son muebles. Entonces, en lugar de decir, entré a la casa y me encontré una cama, me encontré un ropero, voy a decir, me encontré una casa llena de muebles. Si los elementos como los muebles no son importantes para la lectura, entonces no los menciono uno por uno, sino que los pongo en un conjunto. Mariana, ¿tienes alguna otra respuesta? No, perdón. Ok. Otro ejemplo, si yo digo, y entonces decidí que iba a pintar mi cerca, así que fui a la tienda y encontré azul, rojo, verde, negro, amarillo, blanco, gris, mostaza, verde pistache, verde limón, rojo cereza. ¿Qué son en conjunto todas estas palabras? Lurline. Muchos colores. Muchos colores. Entonces, yo iba a pintar mi casa, fui a una tienda y encontré muchos colores. Ya no describo uno por uno todos los colores que estaban ahí, sino los junto y los coloco en muchos colores. Así que vamos a ir tratando también de acortar todos estos elementos de tal manera que no se haga un súper, por ejemplo, no recuerdo quién mencionaba, que comenzaba, intentaba hacer un resumen corto, pero terminaba haciendo uno súper extenso, porque en ocasiones son cuando no sabemos cuáles son las palabras no descartar o creemos que todo es importante. Entonces, cuando tenemos un resumen, hay que destacar idea principal, ideas secundarias, personajes principales, si es que estamos hablando de una obra literaria, si no, si estamos hablando de algo de divulgación científica, entonces aportes principales o palabras clave. Y entonces ya las desarrollamos a partir de esta redacción, que sea breve, clara y precisa. Ya conforme vayamos teniendo estos elementos escritos, sobre todo en un cuaderno o aparte, entonces ya se van desarrollando. Les sugiero que elaboren como tal el resumen. Si pueden hacer un esquema también está bien, pero el resumen sí es un gran ejercicio para que ustedes ahí puedan colocar si se está comprendiendo cómo elaborar uno, porque este resumen es para partir y que en la semana siguiente puedan elaborar una reseña y también puedan elaborar la parte de lo que es un comentario. Entonces, si comienzan desde el resumen, es como la base para que nos vayamos a la siguiente semana y la redacción sea menos difícil, porque sí vamos a estar trabajando mucho en la escritura. Entonces, les sugiero que hagan este resumen con estas lecturas y si pueden a lo largo de la semana realizar otro con alguna lectura que les guste a ustedes, entonces ahí la realizan. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta este momento? No, maestra, gracias. No, muchas gracias, Kaira. Ok, pues nada. No.
¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces, con esto vamos cerrando lo que es la unidad número 2. Les repito, son esas 2 actividades las que tienen que realizar ustedes, que son actividad integradora 3, que es selección de textos e ideas aplicables, y la actividad integradora 4, que es la de el resumen. Entonces ahí, si ahorita van avanzando, pero no tienen ninguna duda, pero a lo largo de lo que son los días si la tienen, entonces me escriben para que ahí vayamos solucionando. Y recuerden, este es el primer espacio, el segundo lo tenemos el día viernes. El día viernes vamos a retomar lo que les mencionaba, que es el manual para las citas, para las referencias. Vamos a retomar también los puntos que nos están señalando a nosotros como asesores virtuales con lo que es el plagio, para que lo vayan recordando, no solamente ustedes que están dentro de la sesión, sino también los que ven la grabación, porque es muy importante que se distinga cuándo sí lo estamos cometiendo y cuándo no, porque a veces no somos conscientes de hacerlo, porque en la escuela más clásica nos enseñaron que eso no era plagio como tal, y ahora sí, entonces hay que hacer esa diferenciación. Xochitl, te escucho. Disculpe, bueno, no, solo es una pregunta. Yo ya hice mi trabajo, pero todavía no lo he enviado. Hice el de la noche de boca arriba, pero así como ustedes lo pusieron en el recuadro, igual yo lo puse en mi trabajo al final. Lo tengo que quitar, obvio, sin la liga. ¿Cómo? No comprendí. ¿Cuál recuadro? Ajá, en el recuadro del trabajo, de la actividad integradora. Ajá. Ve que, Ajá. ve que dice, bueno, ve que da las opciones y ya está periodístico, literario, informativo. Ajá, en la opción de literario yo escogí el de la boca arriba. Ajá. Y puse eso mismo al último de mi trabajo, que dice Cortázar, Julio, y le quité el link que hace para que descargue el PDF y ya nada más puse eso. ¿Eso lo puedo dejar en el trabajo o lo quito? Ah, ya comprendí, te refieres a la referencia. Ajá, la referencia. No es una cita como tal, pero es como para que, pues sí, para referir que de ahí lo saqué. Exacto, ok, de preferencia déjalo. Solo te sugiero lo siguiente. En esta ocasión estás copiando la referencia como tal. Como ejercicio personal, lo que tú puedes hacer es ir a la parte de presentación dentro de tu plataforma, descargar el manual de citas y referencias, buscar cómo se referenciaría justamente esa liga y entonces sí ver, ¿se deja la liga o no se deja la liga? Porque también se hace una referencia diferente cuando es un documento físico, que a menos que lo tengan, entonces así se referenciaría, o un documento que se descarga de la web. También es una referencia diferente por los elementos que contiene. Entonces ahí sí, como ejercicio personal, puedes revisar el manual y de ti para ti preguntarte, ¿le dejo o le quito lo que es la liga? Porque repito, hay una diferencia entre utilizar una referencia de algo físico a utilizar una referencia de algo virtual. Y en este caso lo que estás utilizando es material virtual. Bueno, es que por ejemplo, yo con el otro asesor, cuando hacía mis referencias, bueno, mis citas, ocupábamos el formato APA. Sí, lo sé hacer, el formato APA, el formato Chicago. Pero como ahorita solamente es un resumen, pues no como que me desorienté. Entonces, sí, no es necesario el manual, el APA, porque sí era el que se ocupaba más antes, pero en este momento sí te sugiero revisar el manual. Igual el viernes lo vamos a revisar, pero sí chécalo tú como ejercicio personal para que te vaya quedando un poquito más claro como la diferenciación. Ok, perfecto, gracias. Sí, por nada, Xochitl. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces recuerden, si ahorita no tienen ninguna y mañana sí,
me preguntan en la plataforma o en el correo. Y si se esperan hasta el viernes, igual ahí vamos a tener el segundo espacio abierto para estar resolviendo dudas, generar preguntas y continuar con la interacción a la distancia. Así que les recuerdo, realicen sus encuestas. Si ya quieren comenzar a visualizar el material de la semana número 3, tienen que realizar esta encuesta que viene hasta el final de la semana número 2. Por otro lado, con lo que respecta a cada actividad integradora, ahí sí chequen la rúbrica para saber qué es lo que ustedes están entregando y la puntuación que va a tener aproximadamente. Y por otro lado, esto de las extensiones de tiempo igual se lo recuerdo porque hoy, miércoles, se cumplen ya las 72 horas que tienen para solicitar una extensión de tiempo de la semana número 1. Recuerden, tienen hasta 72 horas una vez termina la semana, es decir, miércoles, martes y miércoles. Lunes, miércoles y martes. Entonces, hoy que es miércoles se terminan estas 72 horas. Si están viendo esta grabación ahorita y ahorita que también están dentro de la sesión, quieren solicitar la extensión, tienen hasta hoy a las 11:59 de la noche del tiempo del Centro de México para solicitarla. Si lo hacen a las 11:59 de la noche, yo les respondería hasta el día de mañana, pero ya ustedes me habrán dejado ese mensaje de manera anticipada para que yo se las otorgue. Entonces, igual, se lo recuerdo el viernes para la siguiente semana, pero para esta semana esa es la indicación de las extensiones. Lurline, te escucho. Sí, maestra, hablando de eso, referente, yo le mandé mensajito, en la plataforma para pedir la extensión porque la semana pasada se me complicó enviar mis actividades. Ya le expliqué en el correo. Sí. Pero ¿pueden ser las dos o tengo que nada más enviar lo que es una? Porque ninguna de las dos, logré realizar en tiempo y forma. Las dos, siempre y cuando me expliques el motivo y recuerda, cuando las solicitas es porque ya están finalizadas, porque te doy Sí, de igual hecho un ya tiempo límite. Sí, de hecho ya las tengo listas, solo estoy esperando su respuesta, maestra. Ok, sí, acabo de checar y ahí está tu mensaje, entonces lo reviso, te respondo y activo y habilito para que tú puedas ingresar, ¿de acuerdo? Bueno, más bien Sí, enviar maestra. tus dos Muchas actividades. gracias. Ok, Muchas sí, por gracias. nada, Lurline. ¿Alguna otra duda respecto a lo visto el día de hoy? No, muchas gracias. Ok, por nada. Todo quedó claro, gracias. Ok, por nada. Entonces, si no tenemos ninguna duda más, los invito a estar al pendiente del foro de novedades para que ahí ingresen a la nueva invitación que vamos a tener para el día viernes. Así que, si no tenemos ninguna duda, les agradezco mucho su respuesta, su colaboración y su asistencia el día de hoy. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo el día viernes. ¿Se pueden comenzar a desconectar? Igualmente, Muchas maestra. gracias. Igual. Muchas Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos y Gracias, buenas todas. noches. Adiós.